Viernes 29 de enero. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Dos parábolas nos ofrece hoy el Evangelio sobre semillas y granos. Si la primera quiere mostrar la fuerza del reino en lo invisible, la semilla sigue creciendo aunque el sembrador se vaya. La segunda parábola nos muestra la fuerza del reino en lo pequeño, el grano de mostaza que se hace una gran planta. Son granos básicos, porque la palabra de Dios debe de ser la base de nuestro alimento. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito, como la semilla que crece sola con una fuerza invisible. En el año 2002, en una visita de una semana con el padre Ricardo Falla a migrantes guatemaltecos en Florida, conocimos la parroquia del Sagrado Corazón en Lake Worth, que tenía mucha vida gracias a las pequeñas comunidades que se reunían por las casas. El párroco nos presentó a un laico de Honduras que llevaba allí muchos años y que era, nos dijo, el alma de todo ese movimiento, el que llevó esa metodología de pequeñas comunidades. Él se alegró mucho de que fuéramos jesuitas y nos dijo, de una forma desproporcionada: lo que hacemos aquí lo aprendí en Olanchito con los jesuitas. Y recordaba a jesuitas que ya habían muerto, algunos pensando si su trabajo había merecido la pena, sin saber que años más tarde, en una parroquia lejos de Honduras, en Florida, cientos de familias serían como los pájaros que anidan en las ramas de lo que años antes fue una semilla plantada en el corazón de aquel hondureño que luego migró. No pongo este ejemplo para alabar a los jesuitas de Honduras, que se entregaron a sembrar la palabra de Dios abriendo centros de formación en cada parroquia, sino para alabar sobre todo la fuerza de la semilla, la fuerza generadora de la palabra de Dios, de la fe. Cuando San Francisco Javier llegó a la India, se encontró con comunidades cristianas. Al preguntarles quién les había llevado la fe, dijeron que Santo Tomás, 1500 años antes. La semilla crece sola, ya lo dice el Evangelio de hoy. Y ya lo había dicho Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles: si la semilla es de Dios, crecerá. La bomba atómica sobre Nagasaki destruyó la ciudad de Japón con mayor número de cristianos. La palabra de Dios había crecido como un árbol, pero San Francisco Javier la había dejado como semilla, que casi 50 años después fue regada con sangre de los 26 mártires de Nagasaki, que celebraremos el 5 de febrero. Franciscanos, jesuitas y laicos fueron crucificados. Que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, lo sabemos también en Guatemala. Engendran amor y justicia. Christophe Theobald es un jesuita, por cierto, estos días está con COVID en un hospital de París, oramos por su salud, que lleva años proponiendo la pastoral de engendramiento, es decir, pastoral centrada en la semilla y no en las ramas, en engendrar y no en administrar. Dios hará su trabajo. No hace falta irse a la India, a Japón y a Florida. En nuestros hogares también es más importante cuidar la semilla de la fe, más que controlar quiénes son los amigos de sus hijos o a qué hora salen y entran de casa. ¿Cuántas veces nos olvidamos de la semilla y nos vamos por las ramas? No solo en la familia, en las parroquias, en los colegios, nos centramos en la añadidura y olvidamos buscar el reino de Dios. Nos pasamos la vida diciendo que el reino de Dios lo tenemos que construir, y es cierto, pero también lo tenemos que contemplar, porque el sembrador es Jesús. No nos sirve cualquier semilla ni cualquier reino, tiene que ser el de Dios. Solo así se pondrá de manifiesto la grandeza de lo pequeño, la desproporción del amor invisible que nos hace crecer. ¿Y usted? ¿Centra su vida en la semilla o se va por las ramas? ¿Cuáles son sus granos básicos?